Ya vimos una familia en los principios correctos que la Biblia enseña, hace que también la labor educativa sea la correcta. Cuando la familia no tiene los principios correctos, su labor educativa va a verse afectada. Es a los padres a quien Dios le dio la responsabilidad de la educación de sus hijos, no a la iglesia ni al Estado, sino a los padres, no a la escuela. Bien, la razón por la cual los padres pagan el servicio de educación es porque es una responsabilidad para ellos, pero ellos son libres de hacerlo ellos mismos, toda su educación, la educación de sus hijos, o la parte académica, contratar a un tercero que se llama escuela. Bien, cuando lo hacen ellos, toda la educación académica, o sea, toda la educación incluyendo la académica, se llama educación en el hogar o homeschool. Bien, entonces son los padres los responsables. Como iglesia le enseñamos educación a los padres. ¿Para qué? Para que los padres puedan educar a sus hijos. Pero ni la iglesia, ni el Estado, ni la escuela tienen la autoridad sobre la educación de los hijos, ni les va a pedir cuentas de los hijos. Bien, solo los padres. Una vez estos hijos sean mayores, sean adultos, a los 20 años, ya son responsables ante Dios. Por lo tanto, ya la autoridad educativa de los padres cesa y él está directamente ante Dios y se está educando como adulto ante Dios. Bien, entonces, entendiendo que es una responsabilidad dada a los padres, podemos entonces entender acerca de educación. Vamos a hablar dos cositas acerca de educación. La primera está aquí en Mateo. Dice la gran comisión: vayan, ¿sí?, y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles a que guarden en todo lo que Cristo ha mandado. Eso es educación. Enseñar a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Bien. Cuando empezamos a pensar y a reflexionar acerca de ello, entonces podemos ver lo profundo que es la educación y qué tanto tiene que ver con la transformación, con la libertad en las naciones. Es enseñar a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Bien. He tenido el privilegio de también enseñar familia mucho y de casar a muchas parejas, a muchos novios. Y siempre cuando hablo con jóvenes les digo que lo único necesario para casarse son dos cosas. Lo primero, saber con quién. Lo primero. Y lo segundo, un bolígrafo así como el que tú tienes. No más. Eso es lo único que se necesita. Saber con quién y un bolígrafo. Una vez son adultos, entonces se pueden casar. Bien. Pero solo se requiere eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un matrimonio, firmamos un documento. Bien. Estas dos personas van a firmar un documento. Bien. Hacemos una boda, tenemos unos testigos, ¿sí? Podemos hacer una boda religiosa si somos creyentes, una boda civil si somos paganos. Bien. Pero los creyentes hacemos una boda, ¿sí?, religiosa para comprometernos, ¿sí?, juntos ante Dios a que en esa familia se van a vivir los principios bíblicos cristianos. ¿Bien? Y por eso el ministro tiene que decir: ¿vienen aquí libremente? Y ellos tienen que decir: sí, vengo libremente porque nadie me está obligando. Y además ellos tienen que pasar y decir: sí, yo me quiero casar contigo. ¿Quieres casarte con ella? Sí. ¿La aceptas como esposa? ¿La aceptas como esposo? Sí. Bien, ¿por qué? Porque la boda es invitar a unos testigos para decirles: sí, me voy a casar con esta. Sí, no estoy borracho. Sí, me voy a casar con esta. Y ella: sí, me voy a casar con esto. Con este, sí. No estoy en mi conciencia, estoy en mis cabales. Y por eso es que firman un documento. Y ese documento es una escritura pública de propiedad.
es como comprar un carro o una casa, tal cual. Tiene el mismo valor legal. ¿Por qué? Porque es una escritura de propiedad, por eso la tienes que registrar ante el Estado en una notaría de fe. ¿Y qué dice esa escritura? Ahora yo soy de ella y ella es mía. Ahora hay una propiedad exclusiva hasta que la muerte nos separe. ¿Bien? Pero cuando vienen los hijos, no firmamos una escritura. Nunca los hijos se nos dieron a título de propiedad. Solo Dios nos los da a título de asignación. Nos asignó estos hijos. El título que nos da es un título de comodato, de fiducia, de inversión de Dios. Nos manda a esos hijos que no saben nada de la verdad y a los 20 años tenemos que devolvérselos habiéndoles enseñado a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Es decir, habiéndoles enseñado a que decida como Cristo decidiría cualquier asunto de su vida de los 20 años en adelante. Esa es la labor que tenemos como familia. Pero nunca nos los dan en propiedad. Los hijos siempre siguen siendo de Dios. No los presta 20 años. De sus 120 años posibles, nos los da 20 años para que se los eduquemos. ¿Y por qué? Para que sepamos lo que es ser padre y madre. Para que sepamos lo que es ser hijos. Para que sepamos lo que Él hace por nosotros. Entonces, la autoridad la tiene la familia para educar. Claro, podemos como iglesia alcanzar a los menores hijos de paganos, claro. Esos son los ministerios de niños y de jóvenes. ¿Bien? ¿Para qué? Pues porque sus padres paganos no les van a enseñar. ¿Sí? La verdad, podemos alcanzar. Pero hijos de cristianos, los discipulan sus padres, escuela de padres. ¿Sí? El discipulado o la reunión de jóvenes de hijos de cristianos no es para discipulado. Podemos aprender algo, pero no es un discipulado. No debemos esperar que sea un discipulado. Lo primero es que se conozcan. Podemos aprender algo de la Biblia, pero el objetivo es que esos jóvenes se conozcan, pues si no, ¿con quién se va a casar? ¿Bien? Y eso no quiere decir que solo se casen los de la congregación con los de la congregación, pero sí va a suceder en mayoría. ¿Bien? Entonces, Dios da la responsabilidad de que eduquemos a nuestros hijos, enseñar a que guarden todo lo que Cristo ha mandado, de todos los conocimientos, de todas las materias. ¿Bien? Los principios de todo. ¿Bien? Eso incluye, ¿sí?, geografía y carácter cristiano. Todas las materias, todos los conocimientos, los principios bíblicos de cada cosa. No es toda la información. ¿Por qué? Porque ya una vez acabado su escuela, puede Dios llamarlo a profundizar un conocimiento, si tiene que ver eso con su llamado o no, puede ir a la universidad o no. Pero también ya como adulto es responsable de seguirse educando y de capacitándose de acuerdo al llamado que Dios le está haciendo. ¿Bien? Entonces, la responsabilidad educativa es de la familia, enseñar a que guarden. ¿Qué es enseñar? ¿Sí? Basarse en las señas. ¿Bien? Entonces, enseñar es estar dentro de las señas, seguir las señas. Cuando vas a un lugar, entonces, ¿dónde queda tal lugar? Sí, puedes tomar aquí recto y luego a la izquierda. Esas son las señas. Y si yo sigo esas señas, pues voy a llegar al lugar. Entonces, enseñar es seguir señas, seguir verdad. ¿Bien? Seguir logos, códigos, leyes. ¿Sí? Decirle al otro esas leyes. Pero enseñar no es educar. ¿Bien? Porque educar implica haber enseñado, pero lograr que aquel al que le enseñé guarde voluntariamente lo que le enseñé. No es torcerle el brazo para que obedezca, sino que voluntariamente lo haga. ¿Y cómo hago para que voluntariamente lo haga si el ser humano es libre para obedecer o para desobedecer? ¿Cómo hago? Si puede desobedecer, puede pecar. ¿Qué hacemos? Entonces, Dios nos enseña que no solo tengo que exponer, sino que tengo que exponer la verdad con una metodología correcta para que haya muchas más posibilidades de que la persona obedezca o no.
¿sí? Cuando solo enseño tengo el 50 y 50. Y eso que si enseñé pedagógicamente con todas las ayudas visuales, con auditivas, todo, tengo 50-50. Estos pueden obedecer o pueden desobedecer. ¿Bien? Pero si yo enseño a la conciencia, entonces, ¿sí? Pueden desobedecer u obedecer, 50-50. Pero cuando desobedecen, si la verdad está en su conciencia, entonces su conciencia los taladra, su conciencia los molesta. Y entonces no es bueno actuar en contra de la conciencia. Por lo tanto, va a terminar obedeciendo. ¿Bien? Ejemplo: Dios nos enseña que Él nos creó a su imagen y semejanza y nos dio 3 partes a semejanza de Él, que es trifórmico, 3 formas. Entonces, tenemos 3 partes, dice primera a los Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? Que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Bien? Entonces tenemos 3 partes. Cada una de esas 3 partes tiene 3 partes. ¿Sí? Tenemos un diseño así, tri. Entonces, el cuerpo, cabeza, tronco, unos más fáciles de ver, el tronco, y extremidades. 3 partes. El alma también tiene 3 partes: mente, voluntad y emociones. Ese es el orden del alma. Dios nos hizo libres en la voluntad, por eso es enseñar a que guarden. Somos libres de ¿qué? De obedecer la instrucción. ¿Bien? Pero hay un orden para el alma, para esa libre voluntad que tenemos en el alma, y es mente, voluntad y emociones. Cuando yo hago del alma no ese orden, ¿sí? Sino, por ejemplo, hago el orden emociones, voluntad, mente, es porque no he obedecido los designios de Dios. Porque Dios nos dice: no decidas por el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. No decidas por emociones, no decidas como consecuencia de las emociones. Ay, es que es lindo, pero es un vago, ¿sí? No decidas por emociones. El orden del alma no es emociones, voluntad, mente. Cuando hacemos del orden del alma emociones, voluntariamente, entonces decidimos en nuestra voluntad, como consecuencia de las emociones, nos toca pensar cómo arreglar el problema que acabamos de causar y de las personas que acabamos de herir, ¿cierto? ¿A quienes herimos? El orden del alma es mente, voluntad, emociones. Por lo tanto, yo tengo que pensar, ¿sí? Decidir y luego sentir lo bueno de haber decidido lo correcto o sentir lo malo de haber decidido lo incorrecto. Pero también nos advierte al pensamiento, porque es que yo puedo pensar cosas malas. ¿Qué dice? Lleva cautivo, ¿sí? todo tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que yo piense, tengo que decir, llevarlo todo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, para ver si sí lo decido o no. Llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Y dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? ¿Dónde queda eso? El ser humano en su espíritu tiene 3 partes. La primera parte que tiene es la comunión. Todo ser humano tiene una idea de una comunión espiritual con un mundo espiritual que no conoce. ¿Sí? Todo ser humano. Así fuimos diseñados por Dios en el espíritu. Por eso en antropología tú ves que cualquier ser humano, cualquier comunidad tiene una idea religiosa. Inclusive una idea religiosa es: Dios no existe. No hay ese mundo espiritual. O es el sol, la luna, el agua, ¿sí? La tortuga. La comunión, ¿sí? Con un mundo espiritual. Hay suficiente evidencia para saber cuál es ese mundo espiritual correcto. Y es Dios, ¿cierto? Revelado en la palabra y en la creación. ¿Bien? Y en la comunión individual por el Espíritu Santo. Entonces tenemos en nuestro espíritu una idea de la comunión. Una segunda cosa que tenemos en el espíritu es la capacidad de poder tener comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O digamos más o menos el lugar del Espíritu Santo. No es un lugar físico, porque pues el Espíritu Santo es espíritu y nuestro espíritu también es espíritu y no es físico. Bien, pero es como si hubiera un lugar para el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Todo ser humano tiene el lugar del Espíritu Santo,
pero solo los cristianos tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Esa es la segunda parte del Espíritu. Y la tercera parte del Espíritu, que nos enseña la palabra, es la conciencia. Entonces, allá en la conciencia queda la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué es la conciencia? Una parte del Espíritu donde Dios, cuando nos creó, puso una ley, la ley natural. La ley escrita en el corazón del hombre, Romanos 2, ¿cierto? La ley escrita en el corazón para vida, para eternidad, Eclesiastés capítulo 3. ¿Bien? Todo ser humano tiene ley natural. Yo no necesito Biblia para saber que pegarle un puño a alguien es malo. No necesito Biblia. ¿Por qué? Porque si me pega me duele. No necesito Biblia para saber que asesinar es malo. ¿Sí? No necesito Biblia. ¿Por qué? Porque no quiero que me maten, ¿cierto? No necesito no matarán. No necesito. Eso es ley natural. Yo no necesito Biblia para saber que robar es malo. ¿Por qué? Porque no quiero que me roben nada de mis propiedades. Esa es la ley natural escrita en el corazón de los hombres. Esa es la única ley que nos da, pero nos da la capacidad en la conciencia de razonar las evidencias de la verdad. Y cuando razonamos las evidencias de la verdad, por lo tanto podemos entonces meter esas nuevas leyes a nuestra conciencia. Por lo tanto, cada cosa que yo piense en el alma, antes de decidirla, yo tengo que llevarla a mi conciencia, a mi espíritu, y decir: ¿qué opina conciencia? Y si la conciencia te dice: ese pensamiento es malo, ¿qué debo hacer? No hacerlo. Y si la conciencia te dice: ese pensamiento es bueno, pues lo haces. ¿Bien? Pero debo meter evidencias de la verdad en mi conciencia. Esa es la forma, ¿sí?, como Dios nos diseñó para decidir. Entonces, cuando tú enseñas algo, debes apelar a la conciencia de las personas. La conciencia tiene una función y esa se llama razonamiento. Bien, el razonamiento es función de la conciencia y entonces podemos razonar las evidencias de la verdad. Bien. Entonces, cuando enseñamos en educación con evidencias de la verdad, apelando a la conciencia, la persona puede grabar, el estudiante puede grabar esa verdad en su conciencia. ¿Eso hace que obedezca? No, sigue siendo libre, pero ya tiene la verdad en su conciencia. Es decir, ya peca por voluntad, no por ignorancia. Entonces, cuando peca, su conciencia empieza a molestar hasta que obedece. Bien, entonces siempre debemos enseñar a la conciencia. Voy a hacer un ejemplo con ustedes. Vamos a hacer ese mismo ejemplo y voy a ponerles una ley en su conciencia. Cuando tenemos una ley, una verdad en nuestra conciencia, nunca más se les va a olvidar. Por eso es que si no hemos enseñado a la conciencia de nuestros estudiantes, entonces ellos se van a vacaciones y vuelven y hay que hacerles repaso. ¿Por qué? Porque solo se les enseñó a su mente y los saberes se olvidan, o yo me los aprendo de memoria para pasar la evaluación. Todos aquí hicimos la evaluación de tabla periódica, porque miren, ya todos salieron del colegio. ¿Bien? ¿Cierto? Hidrógeno, litio, sodio, rubidio, cesio, pasamos la evaluación. A ver, dígame el orden, ¿por qué es así el orden? No sé, pero pasamos la evaluación. ¿Sí? Entonces fue al saber, memorizamos, pero no, entendimos. El saber está en la mente, pero el entendimiento está en la conciencia. Puede haber un erudito maestro de geología de la universidad pública que sabe mucha geología, pero no ha entendido la geología. ¿Por qué? Porque es ateo. Para entender, lo que hacemos es ver el diseño de Dios y cuál es el logos de Dios, el orden de Dios en la geología. Eso es entender. Otra cosa es saber. Nosotros como cristianos tenemos que apelar al entendimiento. Tenemos más fuentes de la verdad. Ejemplo, la palabra de Dios dice en Romanos 1: los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que no tenemos excusa. Es decir, que la primera revelación de la verdad es la creación. Es una revelación general.
dice la palabra. ¿Para quién? Para todo ser humano. Por eso es que no hay excusa. Ay, no, yo estaba en el Beni, allá en la selva, y nadie me fue a evangelizar. ¿Yo qué culpa, Dios? Yo no conocí a Cristo. ¿Tiene excusa? No. ¿Por qué? Porque ahí estaba la creación. Y en el Beni hay bastante creación, ¿cierto? Sí, jaguares, delfines rosados, todo eso. Hay bastante creación. ¿Sí? Tienen menos excusa. ¿Sí? Razonando las evidencias de la creación, voy a saber que hay un orden y voy a saber que hay un dador y ordenador de ese orden y que se revela en la Biblia. Bien, por eso es que no hay excusa. Pero esa revelación es la revelación general para todo ser humano. Pero hay otra revelación de la verdad, ¿sí? Una segunda revelación de la verdad. La primera va a revelar al Padre porque el Padre es el que creó. La segunda es la palabra, la revelación particular, solo para los que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Creemos que la palabra viva que es Cristo, escrita que es la Biblia, es la verdad. Entonces tenemos otra revelación de la verdad, la palabra que revela al Hijo. Pero hay una tercera revelación de la verdad, que es la revelación ni general ni particular, sino individual. El Espíritu Santo te habla, revela al Espíritu Santo. Dios te dice cosas. Pero ojo, porque así como el Espíritu Santo habla, también Satanás habla. No es que Dios me dijo que me casara con la esposa, con la esposa de él. ¿Dios te dijo eso? No, ¿cierto? Lo que Dios te diga tiene que concordar con las dos anteriores revelaciones, porque es el mismo autor. Entonces, ¿cuántas revelaciones de la verdad hay? 3. ¿Cuántas tienen los paganos? 1. Entonces, ¿los cristianos cuántas tenemos? 3. Entonces, ¿quién tiene que liderar Bolivia? Los cristianos. ¿A quién le va a pedir cuentas de Bolivia? A los cristianos. A los paganos no. Cabra, afuera, al infierno. No le dicen, ay, cabra, venga a ver juicio a las naciones. Su juicio a las naciones, ¿qué pasó en Bolivia cuando usted vivía en Bolivia? Infierno. Oveja, venga a ver aquí, tribunal de Cristo, luego juicio a las naciones. Sí, a ver, ¿qué hizo? Sí, a nosotros sí nos van a pedir cuentas. ¿Sí? ¿Y cómo entonces debemos, sí, trabajar para esas cuentas que nos van a pedir? Educando. Educación. ¿Bien? Entonces voy a apelar a ustedes a la conciencia y luego vamos a verlo en la palabra. Tengan sus Biblias allí abiertas. Espero que hayan traído Biblia. Y vamos a ir a Génesis acerca de la creación. La creación es el tema más enseñado de la Biblia. La creación, desde pequeños la creación, ¿sí? Y los animalitos y todo ello. Y nos han enseñado que Dios creó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día. Bien. Y el sexto día acabó Dios la creación y el séptimo descansó. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, ¿cierto? ¿Verdad? Vamos a leer lo que dice la Biblia en Génesis 2:2, Reina Valera 60. Bien. Entonces, ¿qué dice? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo. ¿Qué pasó? ¿No que era en el sexto? Que había acabado la creación. ¿Qué dice la Biblia? Que fue en el séptimo. Y entonces, pero si siempre me enseñaron que fue en el sexto que acabó la creación. ¿Y acaso mis maestros eran malas personas? No, eran muy buenos maestros y con amor me enseñaron, pero me enseñaron sin evidencia. Me enseñaron lo que les enseñaron a ellos, sin evidencias. Pero aquí yo les estoy dando la evidencia. Bien, entonces la próxima vez que alguien diga, ¿sí?, que la creación, que Dios acabó la creación en el día sexto, automáticamente va a pasar algo en ustedes, porque ustedes acaban de razonar la evidencia de la verdad y la acaban de meter en su conciencia. Entonces la próxima vez que alguien diga, entonces Dios acabó la creación en el día sexto, automáticamente su conciencia va a decir, no, fue en el séptimo. Pero eso no quiere decir que tome la Biblia y se la lance. No, tiene que enseñarle en amor.
pero automáticamente su conciencia va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque pudo razonar a partir de la evidencia. Bien, y eso es lo que debemos hacer para que las personas puedan guardar. Bien, entonces aquí acabamos de enseñar cómo debemos educar. Bien, no por temas, porque por temas yo puedo decir lo que yo quiera, sino presentando evidencias de la verdad. Listo, entonces la palabra de Dios nos enseña en Colosenses: cuidado, no te dejes engañar por filosofías y tradiciones de hombres y huecas sutilezas, no según las tradiciones del mundo y no según Cristo. Bien, el que Dios acabase la creación en el día sexto fue una tradición del hombre, pero no fue la verdad, porque Dios acabó la creación fue en el día séptimo. Fue una hueca sutileza. Pero las filosofías de hombres y las huecas sutilezas no tienen evidencias de la verdad. Solo las puedo enseñar sin evidencias, porque son mentira. Entonces, siempre que enseñe, debo enseñar con evidencias de la verdad. ¿Ven? Así no vamos a ser engañados. Porque la palabra de Dios nos advierte en Romanos, ¿sí? No te conformes a lo que está sucediendo en Bolivia con la currícula, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Bien? No nos conformemos. ¿Qué debemos hacer? Transformarnos. ¿Qué es transformar? Formar hacia adelante, formar hacia algo bueno. Transformar no es cambio. El político le va a decir el cambio, pero el cambio puede ser para bien y muchas veces para mal, mientras que la transformación es solo para bien. Seas transformados, no te conformes a lo que sucede, transfórmalo. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no saber, es decir, por medio de la verdad en tu conciencia. Y así vas a saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios fue acabar la creación en el día séptimo y no en el sexto. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Así nos dice. La única palabra que falta razonar de este versículo es renovados. Yo la leo, la hablé, pero no la hemos razonado. ¿Qué es renovados? Renovados, pues renueva. ¿Qué es renovar? De nuevo, que pase de nuevo. Innovar, que pase de nuevo. Novar es la nova, por lo tanto renovar es que pase de nuevo la nova. ¿Y qué es la nova? La nova es una de las fases de la luna. La luna nueva. La luna nueva es cuando en la noche no hay luna, sino que sale de día, y en la noche estamos esperando una luna nueva. ¿Bien? ¿Cada cuánto se renueva? ¿Cada cuánto pasa nuevamente una luna nueva? Cada 28 días. Cada 4 semanas. Es decir, que Dios nos está dando un plazo para renovar en algo nuestro entendimiento. Usted tiene que meter una verdad a su conciencia al menos cada 28 días y le van a pedir cuentas. Tenemos al menos 4 oportunidades en el mes para meter verdad en nuestra conciencia. La congregación del domingo, ¿sí? O sea, es posible que en 4 no cojas un principio bíblico, ¿sí? Por eso es que no debemos dejar de congregarnos. Pero inclusive la iglesia organiza más cosas como esta, ¿sí? Entonces tengo aún más oportunidades de meter más verdad en mi conciencia, ¿cierto? Bien, al menos yo espero que para mayo ustedes ya, check, listos, chuleados, espero que hoy haya aprendido algo, ¿no? Y ya en mayo están bien allá el día del tribunal de Cristo. Pero al menos una vez al mes tenemos que poner verdad en nuestra conciencia. Es decir, no es que Dios nos tenga mucha fe, ¿sí? Nos da mucha oportunidad. Yo creo que Dios dice, estos son bien vaguitos, ¿sí? Les voy a dar 28 días para que aprendan una, ¿sí? Cuando vamos al colegio tenemos muchas oportunidades de meter verdad a nuestra conciencia. O sea, esto es para los vagos, ¿sí? Pero nosotros debemos, ¿sí? Al menos algo más. Yo creo que nuevas son cada mañana sus misericordias, al menos una vez al día, ¿sí? Entender algo de su reino, ¿bien? Y maravillarnos de lo que es Dios y lo que hace por nosotros, ¿bien? Bien, entonces, ¿cómo lograr?
¿Cómo lograr apelar a la conciencia? Siempre tengo que dar evidencias de la verdad. Vamos entonces a poner el otro, el de currículo, por favor. Siempre debemos dar evidencias de la verdad. Pero yo a veces puedo enseñar por temas, ¿bien? Cuando yo enseño por temas, pues como soy el maestro y soy el erudito, pues mis estudiantes me entienden y pues para eso están acá, para aprender. Por lo tanto, yo puedo decir lo que yo quiera. Y ellos me van a creer que es verdad y además se los voy a preguntar en la evaluación, o sea que tienen que responder lo que yo diga. Bien, entonces, ¿cómo lograr enseñar siempre para proponer evidencias? Yo puedo enseñar por tema, por ejemplo. Les voy a enseñar acerca del descubrimiento de América. Clase de historia. Soy el maestro de historia. Bueno, el descubrimiento de América, vinieron esos españoles, nos robaron el oro, eso eran terribles, listo. Eso es lo que voy a preguntar en la evaluación. Lo que yo diga es la verdad. Voy a enseñar desde la creación. Dios acabó la creación el día sexto. Lo que yo diga es la verdad. No presenté evidencias, solo dije mi discurso. Pero, ¿qué tal si yo les digo a ustedes que hoy vamos a aprender historia? El tema del descubrimiento de América y la clase de hoy es que Cristóbal Colón era un misionero. Yo les estoy afirmando algo. Por lo tanto, estoy obligado a presentarles evidencia. Cristóbal Colón escribió 2 libros. Uno se llama El Diario de las Profecías. Era su diario devocional leyendo los profetas mayores y menores. En latín. ¿Y por qué sabía latín? ¿Y por qué leía la Biblia en latín? Porque nació en Génova y allá es la cuna en latín y ellos hablaban latín. ¿Y cómo supo que la tierra es redonda? En Isaías 40, cuando dice que el círculo de la tierra. Colón no fue el primero en saber que la tierra era redonda, desde los griegos, ¿sí? Pero sí fue el primero en comprobarlo. Bien, ¿y Dios qué le dijo? ¿Sí? Él leyendo Isaías también, que él estaba buscando a alguien que llevase la verdad, pero que no lo hallaba. Y que llevase la verdad a las Indias, el evangelio, y no lo hallaba. ¿Y qué hizo Colón? Heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios le dio la misión a Colón de llevar el evangelio a las Indias. ¿Bien? Entonces él dice, hay que llevar el evangelio a las Indias, pero tengo una ruta más por el occidente, por el oeste, llego más fácil, ¿sí? Porque no es que la tierra es redonda. Bien, obviamente Colón no sabía de cartografía. Cuando vemos su vida, vemos toda la providencia de Dios con su vida y cómo entonces pudo razonar que la tierra era redonda. Bien, pero yo tengo que presentarles esas evidencias. Ese libro de las profecías está en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Bien, y ahí está, es el diario devocional de Colón leyendo los profetas. Bien, y ahí dice, está en castellano. Usted puede leerlo, lo consigue en internet gratis. Búsquelo. Bien. Pero eso no me enseñaron de Colón. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la filosofía de educación con que fuimos enseñados es pagana humanista. Bien, entonces yo tengo que presentarles esas evidencias. Vamos a ver historia de América. Historia de América, sí. Entonces vamos a empezar con los mayas, luego los aztecas y de ahí para abajo hasta la Patagonia. ¿Y qué pasó con Estados Unidos y Canadá? Nunca nos enseñaron. ¿Y por qué? Si es historia de América. No es historia de América Latina, sino de América. ¿Qué pasó? ¿Por qué en los currículos de historia de América no está Estados Unidos y Canadá? Por eso confundimos que será que Abraham Lincoln vivió con George Washington o no. ¿Cómo es? ¿Sí? No sabemos la historia de Norteamérica, ni de Estados Unidos ni de Canadá. ¿Por qué? Porque si estudiamos la historia de ellos, pues había Dios. Entonces no nos podían enseñar. No nos pueden enseñar con evidencia, sino solo con temas. Pero cuando yo quiero apelar a que los estudiantes razonen y nunca se les olvide lo que les enseñamos y les sirva para su vida, ¿sí?, futura, entonces debo siempre presentar evidencias de la verdad. ¿Bien? Entonces, eso es lo que llamamos ideas fundacionales.
En cada clase debe haber una idea fundacional. Cada vez que voy a educar, tengo que tener una idea fundacional para la clase. Idea, una, fundacional, implica que solo es una también. Porque no es una idea fundamental. Porque si es una idea fundamental, está fundamentando otras ideas. Bien. Solo es una. ¿Por qué solo debe haber una idea por clase? Porque solo podemos razonar una idea a la vez. Isaías 28, 9 y 10. Una idea a la vez podemos razonar, no podemos razonar más de una idea. Podemos memorizar y saber más de una idea, pero no razonarlas en nuestra conciencia. Estábamos nosotros enseñando a una iglesia, años, ya llevamos 4 años enseñando. Ellos ya habían hecho sus currículos, ¿sí? Con ideas fundacionales, con educación provincial, todo. Y el pastor se va a Buenos Aires. Y llega con unos materiales para la iglesia de niños, para la escuela dominical. Dice, bueno, compré estos materiales allá, unos amigos, la esposa de un pastor. Entonces vamos a enseñar eso este año, el Espíritu Santo. Bien. Materiales buenos, bonitos. Primera clase, domingo, 45 minutos. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo fue para que no estuvieras solo, eres tu consolador. Y además recibís poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y el fruto del Espíritu Santo es benignidad, gozo, paz. 5 ideas para 45 minutos. Toda verdad no se puede razonar. Puedo saber, memorizármela, pero se me olvida. No apelé a la conciencia. Solo puedo hacer una. De pronto me toca hacer clases más cortas, ¿sí? Para poder ver más temas. Pero siempre debe haber solo una idea. Por eso es fundacional. No es una idea principal, porque si es principal, pues hay otras ideas. No es una idea líder, porque si lidera, pues lidera otras ideas. La única forma de que sea una es que sea fundacional. ¿De dónde viene fundacional? De fundir. Cuando usted se está haciendo un edificio, van a hacer el techo de un piso o el piso del siguiente piso, ¿sí? En Colombia le decimos la plancha, no sé ustedes aquí cómo le llaman a eso, ¿sí? Pero usted no puede decir, bueno, empezamos a echar ese concreto y ya se acabó la hora, vámonos. No, tienen que echarla toda. No pueden dejarla a la mitad, porque no fragua. Bien, ¿cómo se llama ese procedimiento? Fundir la plancha. Y cuando fundimos es una sola cosa, ¿sí? Es una sola sustancia, no dos, ¿sí? Una. Entonces, por eso le llamamos idea fundacional. Solo una idea por clase. ¿Ven? Línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Isaías 28, 9 y 10. Bien, no tengo tiempo de explicar todo ello, pero al menos quiero dejarlos con la herramienta. Hay muchas herramientas, pero esta es clave para ustedes en la educación de su familia, en la iglesia y en la escuela. Una idea fundacional. ¿Qué es una idea fundacional? Es una verdad de una sola idea que da a entender la providencia de Dios, el cuidado de Dios por nosotros, y que se expresa en afirmativo, ¿bien? En una oración que tiene sujeto y complemento, ¿bien? En afirmativo. Si el maestro afirma algo, está obligado a presentar evidencias. Así debemos siempre ser. ¿Por qué? Porque ustedes van a razonar no a partir de mí, ni que yo sea erudito, sino de la evidencia. Y la evidencia es incontestable. Ahora, yo debo estar seguro que sea verdad lo que yo esté enseñando. Entonces debo reinvestigar y ver y tener las evidencias antes de la clase. Esta es la verdad. Bien, bien. Y así nos protegemos de huecas sutilezas, doctrinas raras, ¿sí? Veamos qué dice la suma de tu palabra. No solo un versículo, ¿sí? ¿Qué dice ese versículo? Toda la Biblia. Bien, y podemos tener evidencias. Entonces siempre la idea es presentar evidencias. Yo podría decirles, Dios acabó la creación el día séptimo. Esa es la clase de hoy. Y les presenté la evidencia. Pero ¿cómo? Si es el sexto. No, es el séptimo. ¿Por qué? Porque les presenté la evidencia. Y así podemos razonar, ¿sí? Razonamos a partir de las evidencias de la verdad. Bien, la verdad es la correcta descripción de la realidad. Bien. Entonces tengo que tener evidencias, no porque yo lo diga es verdad, tengo que tener evidencias. Tenemos evidencia en la creación, en la palabra y en la
3 fuentes de la verdad tenemos nosotros. Bien, entonces, ¿cuál es la clave? Que ustedes puedan, ¿sí?, pensar siempre que vayan a educar en presentar afirmaciones con evidencias para que el estudiante pueda guardarlo. Porque yo ya me voy, no nos vamos a volver a ver de pronto nunca más, allá en el cielo, en el tribunal nos vemos, ¿sí? Pero ustedes van a seguir guardando que la creación acabó en el día 7. Así yo nunca más le enseño. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tienen la evidencia. ¿Ven? No es una cuestión personal, es la evidencia. Se trata de Cristo, Él es la verdad. ¿Ven? Entonces es incontestable. Bien, los paganos enseñan sin evidencias, porque si estudian y ven la evidencia y tienen juicios justos, ¿sí?, entonces no hay forma, llegan a la verdad. Hay Dios. ¿Bien? Siempre. Había un pagano que vivía en Berlín. Este pagano era bueno para la física, pero no tan bueno para la matemática. Entonces se inscribió a la universidad a estudiar física en la Universidad de Berlín. Y empezó, y le fue bien en física, pero mal en matemática. Tercerió matemáticas y lo echaron de la universidad. ¿Ven? Aquí también se dice tercerial, cuando pierdes 3 veces la misma materia dentro del mismo semestre. Ok. Entonces lo echaron de la universidad. Entonces este pagano dice, no, me echaron de la universidad. No, necesito estudiar física, pero en un lugar donde no haya tanta matemática. Entonces se fue a Suiza y en un instituto de física estudió en Suiza, pero como no vivía en su ciudad, pues le tocaba trabajar para mantener y pagar el alquiler de la alcoba donde dormía. Entonces trabajaba en la oficina de correos. Para ir del trabajo a su casa tenía que tomar el tren. Y entonces él, pensando acerca de la física, acerca del universo, él creía que el universo era eterno y que entonces, si el universo era eterno, entonces tenía que poderse leer una idea matemática constante. Y entonces él vio las diferencias de estelas que daba el bombillo del tren contra el bombillo del poste. ¿Bien? Y vio que eran diferentes y empezó a estudiar la luz. Y entonces propuso una teoría. ¿Cómo se llama ese pagano? Con todo lo que les dije, ustedes ya deben saber. Les voy a ayudar más. Propuso una teoría que se llama la relatividad general. Albert Einstein, correcto. Entonces, él propone la relatividad en 1905 y dice que todo es relativo a la luz y que la luz es una onda. Pero un momento. Si Newton ya había dicho que la luz son partículas y es un flujo de partículas, un flujo de electrones, y toda la matemática de Newton cuadra, y ahora Einstein dice que no, que la luz son ondas, pues hagamos la matemática. Entonces él propone la matemática. ¿Bien? La gente entonces recibe esta nueva idea, pero hay un sacerdote católico belga llamado Edouard Lemaitre, Georges Edouard Lemaitre, brillante, físico y matemático, que toma la teoría de Einstein y dice, acá Einstein despejó mal la X, el límite del tiempo no da infinito, da 0. Verifiquen. Uy, sí, la embarró, no le hizo bien en matemáticas. No, está mal. Einstein despejó mal la X, el tiempo no da infinito sino 0. Y si hubo un tiempo 0 en la historia, eso quiere decir que el universo tuvo un principio. Y entonces Einstein empieza a hablar, o sea que, y ahí empieza a hablar de Dios. ¿Bien? Einstein duró toda su vida para saber lo que Dios le reveló, porque Dios le revela no solo a los cristianos, también a los paganos. No es que todos tienen razonamiento, no solo los cristianos. ¿Ven? El que se dispone, el interesado pone, a ese Dios le revela. Entonces Dios le reveló que el universo tuvo un principio, pero Einstein creía que el universo era eterno, porque él era ateo. Pero ahora acaba de comprobar que el universo tiene un principio. ¿Cuál es la siguiente pregunta lógica que te haces cuando sabes que el universo tuvo un principio? ¿Quién lo inició? Einstein duró toda su vida, o hubiera razonado Génesis 1:1. En el principio creó Dios
¿cierto? Toda la revelación de Dios es para que sepamos que Él es, que su palabra es verdad, siempre. Bien, y ahora sabemos, estamos seguros que el universo tuvo un principio, estamos seguros que Génesis 1:1 es verdad. Bien, entonces Dios siempre va a revelar la verdad, siempre vamos a tener evidencias de la verdad. Solo es disponernos a saber más de lo que Él, ¿sí?, tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio ni que oído oyó, son las que tiene reservada para nosotros. Si eso es lo que sucede con un pagano, imagínense un cristiano, ¿sí? Tenemos que estar volando, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Bien? Debemos disponernos. Dios nos va a dar las evidencias. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios te va a dar las evidencias para tu familia, para la iglesia, para la educación que hagas. Y con esas evidencias las vas a exponer, ¿sí? Y entonces la gente va a razonar. Qué bueno que la sociedad de Bolivia, que la nación boliviana, ¿sí?, pueda ver las evidencias de las familias cristianas y vengan a Cristo porque ven libertad en las familias cristianas. Qué bueno que vengan, ¿sí?, a conocer a Cristo por la evidencia de la obediencia, de que los cristianos entienden el gobierno civil y saben cómo sostener una república, ¿bien?, y votan en las elecciones. Qué bueno, ¿sí?, que vean que somos luz, que seamos luz y también que seamos sal. Bien, claro que hay que predicar el evangelio, pero cuando se predica el evangelio, el Espíritu Santo los convence de pecado, pero ellos pueden tener corazón duro y decir que no. Mientras que cuando hay discípulos de Cristo, que son los que viven como Cristo viviría, entonces son luz, y los paganos van a decir: ay, ¿y por qué sus hijos sí le obedecen? A mí mis hijos no me obedecen. Entonces, mira, lo que pasa es que hay unos principios, lo que pasa es que hay una verdad, lo que pasa es que es Cristo. Y así van a venir la mayoría de paganos, ¿sí? El discipulado es la mayor herramienta de evangelización en una nación. Bien, último concepto. Lo vemos en Romanos. Cuando usted lee Romanos, al final dice: el anciano Gallo, ¿sí?, les manda saludos, y Erasto, que está conmigo. ¿Y quién era Erasto? Erasto era uno de los hermanos que hacía la obra con Pablo en Corinto. Y dice: Erasto, saludos de Erasto, tesorero de la ciudad de Corinto. Tesorero de la ciudad. Pablo entonces está mandando la carta a los romanos y está mandando saludos de Erasto, tesorero de la ciudad en Corinto. Para esa época había 0.8% de cristianos en Corinto, pero se necesitaba un tesorero para la ciudad, y todos los tesoreros se robaban el tesoro, se robaban el dinero, eran corruptos. Pero los cristianos tenían tal testimonio, ¿sí?, que Dios le habló a Erasto de que fuera, y la gente quería un cristiano porque los cristianos tenían testimonio, ¿sí?, de que no robaban y no se iban a robar el dinero. Y la gente eligió a Erasto. No es una cuestión de democracia. La democracia es una idea pagana del gobierno, es la república. Y ustedes ya están dañando su república porque ya le quitaron el nombre de República de Bolivia y ahora le pusieron Estado plurinacional. Pero todavía su constitución tiene el nombre. Hay que recuperarlo cuando ustedes obedezcan a Dios y causen que este gobierno pagano caiga. Entonces, es la república. Erasto fue elegido. Y luego en Corinto hay una placa que dice: en agradecimiento a Erasto como tesorero de la ciudad, en usted vimos a un verdadero creyente en Cristo. Y la gente se convirtió en Corinto. Cuando usted lee las cartas a los corintios, la iglesia de Corintios no era la mejor iglesia que había, ¿sí? Tenían problemas de adulterio, inmoralidad, ¿sí?, doctrinas. Unos querían a Apolos, otros a Bernabé, otros a Pablo. Era un problema de iglesia, ¿sí? Pero de las iglesias, ¿sí?, fue la que más discípulos tuvo. ¿Por qué? Porque aunque tenían problemas, ¿sí?, empezaron a vivir como Cristo viviría, ¿sí? Y por eso entonces hubo iglesia en Corinto. Aún hay hoy, la iglesia en Corinto hoy sigue siendo esa iglesia primitiva, no ha parado nunca. Bien, en Éfeso no. Éfeso, que era la ciudad grande, comercial, ya no hay ni Éfeso. La Éfeso de hoy no es la Éfeso de la Biblia. La Éfeso de la Biblia está en ruinas.
Dios le dice, pilas, ¿sí? Si no me toca quitarles el candelero, la iglesia. ¿Y qué? ¿Se arrepintieron? No. ¿Y entonces qué hizo Dios? ¡Pah! Quitó la iglesia. Entonces, siempre Dios va a respaldar si hacemos las cosas buscando exponer el reino de Dios en cualquier materia a través de las evidencias de la verdad. ¿Bien?